Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Panorámico. Señores, estamos hablando del tema de las regresiones, un tema muy interesante que tiene que ver con el comportamiento que un paciente ante su terapeuta, mediante una terapia, tuvo en el pasado para poder resolver el presente. Es un tema, puede ser un poco complejo, pero aquí está con nosotros la especialista Paz Toldos, del tema de regresiones. Y ahora, Paz, platicamos en el bloque anterior lo que consistía, cómo puede ir en los diferentes niveles del cerebro para llegar a ese tipo a la zona de las ondas teta, pero ¿es peligrosa la terapia regresiva? Digo, porque si yo me pongo en un lugar de un paciente, no me imagino, y estoy regresando cuando tenía 5 o 6 años, y de pronto, no sé, se tiene ese mito, ¿no? Se tiene esa sensación de que te puedes quedar, puede ser peligrosa, o te levantas y te quedas en la edad de 5 años. Cuéntanos al respecto. Bueno, no es peligrosa si estamos ante un buen profesional. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay mucha gente que no son especialistas y no son buenos profesionales y pueden utilizarlo para experimentar, y aquí lo único que estamos haciendo es hacer más daño al paciente, porque puede ser que esa persona no se recupere o incluso le estemos provocando más daño o más dolor. Entonces siempre hay que ponerse en manos de un buen especialista. Digo, pues aquí por ejemplo en México hay muchos terapeutas que ya están certificados. Entonces a quien le interese, pues hay una página, la página de la ETRA, que es mundoregresiones.com, y ahí pueden entrar y ven en diferentes países las delegaciones que hay en España, en Brasil, en México, en México en diferentes estados, y ahí pueden contactar con una persona experta que te puede dar información y te puede derivar a otros terapeutas que aplican la técnica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es difícil que el paciente, bueno, es imposible que el paciente se quede cuando tenía 5 años. ¿Por qué? Porque estamos manejando ondas teta. Entonces el paciente no se queda inconsciente, el paciente es consciente de lo que está ocurriendo y en cualquier momento puede decir hasta aquí, puede abrir los ojos y puede dejar la terapia. Entonces el paciente no va a hacer algo que no quiere hacer. ¿Y el terapeuta? Porque a veces como terapia de regresión o es a lo mejor el asunto no tiene que ver con la hipnosis, pero el terapeuta puede influir de manera directa en la terapia o con el paciente. Cuando estamos utilizando ondas delta, que es hipnosis profunda, ahí sí es el momento de hipersugestionabilidad y es peligroso, porque hay muchos especialistas que lo que hacen es borrar recuerdos. Entonces puede ser que estén borrando los recuerdos conscientes, pero en el inconsciente están. Entonces en algún momento de la vida van a explotar o van a salir esos pensamientos o esos daños que todavía no están reparados. Entonces en algunas ocasiones se puede utilizar la hipnosis profunda, donde no hay conciencia, pero sí va a quedar grabado en el inconsciente. Se puede utilizar con cosas positivas, pero no borrar recuerdos. O sea, lo que se pretende es precisamente eso, solucionar esos problemas, revivenciarlos y generar un efecto positivo en el momento actual de la persona. Ok, ahora por ejemplo, los niños pueden presentar cierta conducta, cierto comportamiento, ¿no? Que a lo mejor pueden ser causadas por alguna razón. ¿Esa terapia también puede ser aplicada en ellos? ¿O hay ciertas edades, o hay ciertos rangos o personas muy específicas? Pues no se aconseja aplicarlo con niños se pueden aplicar otras técnicas de visualización, de juegos, de imágenes, que funcionan muy bien y es muy positiva para ellos, pero no se utiliza con niños. ¿Por qué? Porque su hemisferio izquierdo todavía no está desarrollado, entonces no pueden comprender por qué ha pasado eso o por qué está pasando eso, no pueden distinguirlo. Entonces se aconseja utilizar la técnica a partir de la adolescencia. Tampoco se aconseja utilizarla con mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque si ponemos a una mujer en regresión y está reviviendo algo de su pasado que fue muy traumático, todas esas emociones va a transmitirlas al bebé. Okay. Entonces es muy peligroso. Pero sí se puede utilizar la técnica en mujeres embarazadas en positivo, o sea, no para que para que vuelva a ver cosas del pasado, la madre, sino para que pueda hablar con el bebé. Y también se utiliza con parejas, o sea, el padre, la madre, para que hablen con el niño, para que sea un niño sano, para que no tenga miedo cuando vaya a nacer. Y se ha comprobado que cuando se utiliza esa terapia con niños, el niño cuando nace reconoce la voz del terapeuta. ¿Del terapeuta? Porque desde el momento de la concepción ya hay conciencia. En el momento en que hay una célula, ya hay información genética, hay información de nuestros antepasados y ya en ese momento estamos viviendo. Se desarrolla primero el hemisferio derecho, por eso hasta los 7 u 8 años se está formando ese hemisferio derecho y luego desarrollamos el hemisferio izquierdo.
Ok. Entonces, por eso no es aconsejable utilizarlo con niños. Los Pero el hemis- niño ya está sintiendo. Ok, perdón. Los hemisferios derecho e izquierdo mencionabas. ¿Qué consiste cada uno? ¿Cuál es su función? Sí, ¿cuál es el objetivo de cada hemisferio? Pues los dos tienen la misma estructura, son iguales, es como si fuera una nuez, separados por la fisura longitudinal, y cada hemisferio se encarga de una función. El hemisferio derecho es el que está relacionado con la parte de la creatividad, las imágenes, la parte de las emociones, mientras que el hemisferio izquierdo es el relacionado con el lenguaje verbal, con lo analítico, con lo racional, es el que nos permite distinguir entre el yo y los otros. Entonces, nosotros lo que trabajamos cuando estamos haciendo la regresión es conectar con el hemisferio derecho, que es donde está toda esa carga emocional y donde están esos recuerdos y donde está el inconsciente. Pero lo hacemos a través del hemisferio izquierdo, que conecta, nuestro hemisferio izquierdo adulto conecta con esa información que tenemos en el derecho. Entonces, la terapia regresiva llega primero llega al hemisferio derecho y luego conecta con el izquierdo para obtener la información. Estamos con el izquierdo porque es con el que estamos escuchando, nos hace la relajación y a través de una serie de escenarios que utiliza el terapeuta conectamos con la información contenida en el hemisferio derecho, el inconsciente. Entonces, con las ondas teta, al estar en ondas teta es fácil acceder a ese tipo de información. Okay. Entonces, el hemisferio derecho es el que nos va a servir para poder revivir esos hechos o eventos del pasado. Del pasado. Y el izquierdo nos permite comprender qué es lo que pasó. Okay. Y comprender cómo ese suceso nos ha marcado a cómo somos ahora, a tener un tipo de personalidad o un tipo de conducta. Y lo que hacemos luego es volver atrás. Ok, entonces el hemisferio izquierdo es la puerta de acceso y al derecho, que es donde está contenida toda esa información. La información a través de estos escenarios. Yo no sé a ustedes ahí en casa, pero ahorita está platicando con esta información, es como nos conecta un poco con la película del origen, ¿no? Esta película que tiene que ver con precisamente el inconsciente y donde se refleja los escenarios, cómo se reconstruyen. La película es bastante, pues muy buena y varios escenarios son los que tú dices también se van reconstruyendo en el inconsciente. ¿Qué tipo de escenarios utilizan? Por ejemplo, la película, bueno, está un poco exagerada obviamente, pero utiliza un escenario que es el edificio con los ascensores. Eso es un escenario que el terapeuta en las terapias regresivas también puede utilizar. El ascensor te lleva a niveles de conciencia mucho más profundos. Entonces, conforme vamos bajando en el ascensor, vamos entrando en ese nivel de profundidad o de no conciencia, del inconsciente, y vamos también volviendo a etapas más anteriores de nuestra vida, incluso a vidas pasadas, a supuestas vidas pasadas. Ok, entonces yo me despierto de mi terapia, ¿no? de mi regresión, me despierto y revivo este sentimiento y entonces eso lo puedo construir, lo puedo reconstruir, pero ya lo hago de manera consciente en una terapia. Lo haces mientras estás en ondas teta, lo haces cuando estás en la relajación. Ok. Entonces las fases sería conectar con esa emoción, entrar en la relajación, ir al punto de tu vida donde ocurrió algo, revivirlo, hacer catarsis de esa emoción, cómo eso te ha ido, o sea, ha hecho que tú seas ahora como eres, en qué situaciones estás repitiendo ese modelo. Vuelves otra vez atrás y cómo te hubiera gustado que hubiera sido. Incluso puedes hasta ponerte en el lugar de la persona que te hizo daño para entender por qué te hizo eso. Ok, pues miren, bastante interesante, muy complejo el proceso, pero seguimos hablando con Paz, terapias regresivas, ya volvemos, vamos a un corte.